Hola Mugiwaras, bienvenidos al canal Anime Hit, en el que navegaremos por el mundo de One Piece. Hoy, continuando con los videos de One Piece, vamos a hablar sobre el poder del dios Sol. Ahora que Luffy obtuvo el poder de Nika, el dios del Sol, su personalidad y apariencia han cambiado por completo. Luffy siempre ha sido un personaje sonriente, desde entonces ha sido una persona muy divertida y siempre sonreía incluso en situaciones difíciles. Sin embargo, con esta nueva transformación, a pesar de que está cerca de ser atacado y en una batalla muy difícil, Luffy sigue sonriendo sin parar, como si no pudiera dejar de reír. En el video de hoy vamos a hablar sobre la nueva personalidad de Luffy, por qué sigue sonriendo y cuál fue la reacción de los Mugiwara y sus aliados cuando vieron que Luffy es el dios del sol. Antes de continuar con el video, quiero pedirles su ayuda. Suscríbete al canal si aún no estás suscrito y también deja tu like en el video, eso ayuda mucho al canal. Ahora sí, continuemos con el video. Chicos, ahora que Luffy ha logrado adquirir la transformación del dios Sol Nika, su apariencia ha cambiado por completo. Para nosotros, el cambio de Luffy no fue tan visible aparte de su personalidad y cabello. Sin embargo, los demás personajes quedaron muy sorprendidos con esta nueva transformación. Para los personajes de One Piece que vieron a Luffy transformándose en el dios Sol, parece haberse vuelto muy difícil de reconocer al pirata de sombrero de paja, debido a los grandes cambios en sus poderes y transformación. Aquellos que presenciaron el poder de Luffy dijeron que incluso su personalidad aparentemente ya no es la misma personalidad que antes, ya que aparentemente también adquirió la personalidad de Nika, que sería una persona muy alegre y sonriente. Vemos que incluso los amigos de Luffy, Yamato y Momonosuke dicen que no sabían quién era esa persona que luchaba contra Kaido, lo que demuestra que para los demás personajes la apariencia de Luffy en esta nueva transformación parece haber cambiado mucho. No sabemos por qué inicialmente no pudieron reconocerlo, solo porque ganó más poder. Muchos fanáticos dicen que Luffy puede durante esta transformación estar emitiendo una gran luz similar al sol, que podría estar impidiendo que las personas que están en ese lugar sean capaces de reconocerlo de inmediato. Además, dicen que esta sería incluso la razón de que la transformación se haya llamado Dios Sol. Como sabemos, el sol es tan brillante que incluso para nosotros que estamos a una gran distancia de él, se vuelve prácticamente imposible mirarlo directamente. Lo mismo podría pasar con Luffy, ya que ahora tiene la apariencia del dios Sol, lo cual realmente tiene sentido. Después de todo, vimos cómo inicialmente Yamato y Momonosuke tenían dificultades para ver realmente quién era la persona que estaba peleando contra Kaido. Fue solo después de que Yamato y Momonosuke pudieran escuchar la voz de Luffy que pudieron identificarlo, porque como dijo Yamato, el cabello y la ropa de Luffy habían cambiado por completo, e incluso su personalidad había cambiado. No sabemos exactamente si esta será la transformación permanente de Luffy, si realmente se mantendrá así por el resto de su viaje. Después de todo, es un despertar de la fruta Zoan, que hace que el cuerpo del usuario sea el mismo que el de la criatura frutal definitivamente, pero con Luffy esto podría ser diferente. Además, es posible que no haya alcanzado toda la fuerza de la transformación y de esa manera Luffy aún puede obtener un nuevo poder, o más bien el verdadero poder de la transformación. Incluso Kaido confirma los cambios de Luffy, ya que dice que Luffy pudo adquirir la transformación que solo un usuario despierto de Zoan podría lograr, pero también tenía poderes de paramecia. Pero en el momento en que Luffy comienza a perder su fuerza, las llamas comienzan a apagarse, su supuesta luz que emite a través de su cuerpo también comienza a desvanecerse, haciendo que el cuerpo de Luffy comience a asumir su transformación anterior. Sin embargo, al salir de la transformación del dios Sol, aparentemente Luffy comienza a tener su cuerpo completamente derretido, su apariencia cambia aún más, y esto puede tener consecuencias para el futuro. Además, vale la pena recordar que la transformación de Luffy aún tendrá consecuencias futuras para todo el mundo de One Piece. Después de todo, la vida de muchos personajes cambiará luego de que descubran que Luffy se ha convertido en el dios Sol. Veremos la reacción de muchos personajes que ya han hablado en la historia con el dios Sol. Sabemos que en el BAF ya se ha hablado del dios Sol, además de que se le ha mencionado en diferentes momentos, y muchos personajes esperan la llegada de esta deidad, y ahora descubrirán que Luffy realmente tiene ese poder. Cabe recordar que muchos fans creen que con el despertar de su fruta Zoan, Luffy tendría que mantener activa para siempre la transformación del dios Sol, o mejor dicho, mantener activado para siempre el Gear 5, pero eso parece imposible. Hasta ahora hemos visto que esta transformación se disuelve después de que Luffy se debilita demasiado, y esto ya puede indicar que no se quedará ni puede permanecer definitivamente en esta transformación. Después de todo, esta transformación
transformación parece requerir mucho del cuerpo de Luffy. Como dijo Kaido, esta técnica que estaba usando podría costarle la vida a Luffy, similar al Gear Second, que también era una técnica arriesgada que consumía la vitalidad de Luffy mientras usaba este poder. Pero a Luffy eso no le importa, ya que sabe que su momento aún no ha llegado. Perderá la vida solo cuando logre cumplir su sueño y alcanzará el tesoro que siempre quiso obtener, el gran tesoro llamado One Piece. Esa sería la confirmación de que Luffy no permanecerá mucho tiempo en la transformación del Dios Sol. Vimos en el manga que luego de tener su cabeza clavada en Onigashima, los compañeros de Luffy pudieron ver la nueva transformación en la que se centraba, y muchos de los que estaban dentro de ese lugar se asustaron, mientras que otros se sorprendieron mucho, principalmente porque en ese momento él estaba gigante. Cuando Luffy logró despertar su fruta y jalar a Kaido con un solo brazo, sacándolo de Onigashima, Lau, Nami, Tama, Marco y los demás piratas que se encontraban en el lugar se asustaron al ver ese poder. Vimos que sus ojos incluso salieron como una caricatura, demostrando que estaban realmente sorprendidos de que alguien pudiera mover a Kaido, que estaba en su forma de dragón, tan fácilmente. O mejor dicho, el cuerpo de Kaido era demasiado pesado para que alguien tuviera la fuerza para hacer eso. Después de que a Luffy se le atascara la cabeza en Onigashima, tuvieron la misma reacción. Era difícil entender cómo había surgido un gigante en esa batalla, más aún cómo Luffy se había convertido en un gigante. Después de todo, Luffy anteriormente no poseía la capacidad de transformarse en un gigante, por lo que los aliados de Luffy nunca pensaron en esa posibilidad. Antes creían que Luffy había sido derrotado, por lo que es impresionante que obtuviera un nuevo poder. Además, una de las razones por las que quedaron tan impresionados es el hecho de que en su apariencia Luffy era casi reconocible para muchos. Solo su voz le permitía revelar su identidad, incluso su personalidad había cambiado. Ahora siempre está riendo y divirtiéndose con lo que sucede. Por esta razón, muchas personas e incluso los amigos de Luffy no pueden reconocer al pirata del sombrero de paja, pero esto puede ser diferente para otros personajes que se encuentren con Luffy. Después de todo, muchos quizás no conozcan al pirata del sombrero de paja, pero es posible que reconozcan al Dios Sol de las leyendas. Muchos lo conocen como Dios Sol, otros lo llamaron Nika, y sabemos que Nika tiene este gran poder. Luego de este conflicto entre Luffy y Kaido, es muy probable que Luffy logre derrotar al Yonko, y luego de ello deba volver a ingresar a Onigashima para poder volver a ver a sus compañeros y poner fin a ese gran conflicto. Después de todo, él habría derrotado a la única persona que aún mantenía este enfrentamiento, que sería Kaido, por lo que con su derrota terminará este gran enfrentamiento para que puedan reunirse nuevamente para celebrar esta victoria. Entonces verían esta nueva transformación de Luffy con su apariencia al Dios Sol Nika. Algo bastante interesante que puede pasar es que Jinbe reconozca esta apariencia. Debido a que los Gyojins tienen cierta conexión con el dios Nika y con Joy Boy, Jinbe no conoce a Nika, pero ha escuchado muchas historias sobre Joy Boy, y aparentemente Nika y Joy Boy eran las mismas personas. Aparentemente Joy Boy poseía el poder del despertar del dios del sol. De esta forma, Jinbe podría ser el primero en reconocer que Luffy en realidad es Joy Boy, el gran hombre del sombrero de paja que hizo una promesa y regresaría algún día, algo que los Gyojins han estado esperando durante siglos. Jinbe es un personaje muy inteligente, por lo que debe ser el primero junto a Robin en darse cuenta de que Luffy tiene el poder de la deidad conocida por muchos como el dios Sol, también siendo la figura del pasado conocida como Joy Boy. Después de todo, Luffy aparentemente tiene el nombre Nika, y Jinbe escuchó ese nombre de Who is Who. También sabemos que en Elbaf muchos conocen la historia del dios Sol Nika. Después de todo, vimos que cuando Carmel usó los poderes del Zoru Zoru no Mi, muchos de los gigantes pensaron que el sol que había emergido era el dios Sol. De esa forma, conocen la historia del dios Sol, pero no conocen su apariencia, y con la llegada de Luffy se le puede reconocer como una deidad. Y como sabemos, la capacidad de Luffy para convertirse en gigante y el hecho aparente de que Joy Boy ha sido gigante puede crear un vínculo entre el dios Sol y Elbaf. También podemos tener la reacción del elefante Sunesha en su reencuentro con Luffy, ya que el elefante fue el primero en predecir que Joy Boy estaba a punto de regresar. Sunesha también conoció a Joy Boy en el pasado, siendo su compañero durante mucho tiempo, y esperó hasta el día de hoy para reencontrarse con él. Entonces el gran elefante podrá darnos información importante e interesante sobre quién era su antiguo compañero Joy Boy, y nos revelaría si Joy Boy realmente poseía el fruto del dios Sol y cuáles eran sus objetivos
objetivos durante el siglo perdido. ¿Y cómo pudo haber perdido la vida Joy Boy? Ya que no hay relatos de cómo vivió Joy Boy durante su época, por lo que pudo haber perdido la vida durante un combate contra alguien muy poderoso, dejando en el fruto sus últimas esperanzas y determinaciones para que el próximo usuario pueda heredar el poder del Dios Sol, para que pueda continuar con el plan para traer esperanza a este mundo, para que pueda proteger a todos y salvar al mundo de One Piece. Entonces, todo el que vea los nuevos poderes de Luffy y conozca la leyenda del Dios Sol se sorprenderá con el regreso de esta deidad. Además, aquellos que no conocen la historia probablemente tendrán miedo de este poder, tal como vimos en la batalla de Wano. Pero comenta lo que piensas. El video de hoy termina aquí, espero que lo hayan disfrutado. Es muy bueno aprender siempre más sobre el universo de One Piece juntos, así que puedes comentar contenido que quieras ver aquí en el canal o preguntas que tengas sobre One Piece. Si conoces información interesante del anime o manga, comenta también. Espero verte en el próximo video. Hasta la próxima.